Marifer Centeno, Mr. Doctor, grafología, lenguaje no verbal y enfoque cognitivo-conductual. Quisiera hablar de absolutamente todo esto, pero nuestro tiempo es muy limitado, así que me voy a centrar en una sola cosa muy importante. Primero, con relación a la grafología y la psicología, pues estoy de acuerdo con todo lo que han hablado los especialistas a los que ha entrevistado Mr. Doctor en su podcast. Así que si quieres saber esa opinión y la mía, si es que te llegara a interesar, puedes revisar ese podcast. Realmente no tengo nada que acotar al respecto. Sin embargo, hay un punto que puede ser confuso para muchos, que es la parte del lenguaje no verbal. Entonces, quiero explicarte que el lenguaje no verbal sí existe. El análisis de las expresiones faciales y el lenguaje no verbal sí existe. Sí es algo científico, pero tenemos que ser bastante cuidadosos para saber cómo lo vamos a tratar. Entonces, quiero explicarte con una presentación corta qué realmente son. Vamos a hablar en particular de las expresiones faciales de las emociones. Esto lo ha desarrollado y lo ha validado, ¿no?, científicamente Paul Ekman. Sí, es un psicólogo que se ha, vamos a decir que obsesionado con el lenguaje no verbal, tiene libros escritos al respecto, pero lo ha hecho de una manera profesional. Ahora, ¿cuáles han sido sus conclusiones? Una de sus conclusiones es que las expresiones faciales son universales, sin importar en qué lugar del mundo tú vivas. Las expresiones faciales de las emociones básicas son universales, que incluso son compartidas con los animales. Pero no vamos a profundizar en esto y te voy a explicar un poquito acerca de estas expresiones faciales. Por ejemplo, este es un actor, ¿no?, de hecho, de la serie Lie to Me, que retrata de una forma muy ficticia la vida de Paul Ekman, pero bueno, este es el actor y se suele utilizar esta gráfica para explicar, por ejemplo, la tristeza, que el párpado superior está caído, hay pérdida de enfoque, los extremos, es decir, esta es una expresión de tristeza, esta es una expresión de miedo y acá están los indicadores de esa expresión. Aquí está el enfado, aquí está la felicidad, aquí está la sorpresa, aquí está el asco, ¿no? También está el desprecio, creo que no la tengo en una diapositiva, pero ahora vamos a ver con fotos reales cómo es esto. A ver, este es un emoji. Si yo te digo ¿cuál es? Tú me haces está feliz. Es decir que para identificar emociones faciales no necesariamente requieres de un entrenamiento riguroso. Nosotros por naturaleza podemos identificar estas emociones. Si no, no podríamos identificar los emojis. Aunque no sepamos qué palabra ponerle al emoji exactamente, nosotros sabemos identificarlos. Felicidad, felicidad, auténtica, felicidad auténtica. Se suele decir que la felicidad o la sonrisa suele ser auténtica cuando se arman acá las patitas de gallo y bueno, se puede analizar, ¿no? ¿Qué es esto? Desagrado, 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 asco. Piensa en algo que te da asco y vas a hacer seguramente este rostro. La sorpresa. Este es muy difícil de captar porque la sorpresa dura un segundo o menos de un segundo. Y si no, pues es fingida, ¿no? Entonces acá vamos a ver una sorpresa en los bebés. ¿Por qué pongo bebés? Porque los bebés no van a fingir una emoción, ¿no? Y acá una sorpresa, supuesta sorpresa, es decir, esto está lógicamente fingido, pero como les decía, es muy difícil de captar una sorpresa real. Enfado, enfado, enfado. Esto es miedo. Miedo, miedo, terror, desprecio, desprecio, tristeza, tristeza, tristeza y tristeza, ¿no? Entonces acá podemos ver en diferentes contextos las expresiones faciales y cómo podemos reconocerla. Ahora, Paul Ekman lo que ha hecho es ponerle un código a cada movimiento facial. A eso se le llaman las FACs. He encontrado una website bastante interesante que te voy a mostrar ahora. Esta es la website, se llama emotions.com y tú puedes buscar y acá están
todas las facts, o sea, es decir, todos los códigos de los movimientos musculares del rostro. Y aquí te pone un ejemplo. Este movimiento de las cejas es 1, este es 2, y así está todo codificado. Ahora, cuando hay combinaciones, se le pone AU y el número 4, AU 10. Es decir, son códigos para cada movimiento facial. Es una cosa extraordinaria, a decir verdad. Si tú quieres ver más del trabajo del Dr. Paul Ekman, puedes leer el libro Cómo detectar mentiras o El rostro de las emociones. Libros bastante antiguos, a decir verdad. Todavía hablan algunas cosas de psicoanálisis, pero bastante interesante, ¿no? Acá están los movimientos de la cabeza, igual codificados, todos los movimientos, ¿no? Acá están los movimientos de los ojos y las emociones, ¿no? Las emociones básicas. Entonces, sumamente interesante todos estos códigos que le ha puesto el Dr. Ekman a cada movimiento facial. Ahora, para tú aprendértelos todos y poder mirar a una persona y tal vez detectar estos movimientos, sí necesitas mucho entrenamiento. Lo que sí tienes que tener cuidado es que esto no es magia, es decir, no es que tú... Por eso es que estoy en contra de esta parte en particular, de lo que habla Marifer Centeno, por ejemplo, que mira un video y cree que un video, wow, va a detectar absolutamente todo. No es así. Ahora te voy a explicar cómo se lo hace de forma profesional, cómo se hace el análisis de las expresiones faciales de forma profesional. Ok, así es como se hace un análisis de expresiones faciales a nivel profesional. Primero, tiene que haber la configuración del interrogatorio que vas a hacer, es decir, tienes que planificarlo. Esto se hace en un ambiente controlado, ¿sí? En una cámara Gesell, en un ambiente controlado. El interrogatorio se realiza en un entorno que minimice distracciones y permita observar claramente el lenguaje corporal del sospechoso, de la persona que estés analizando. Y se graba, ¿sí? El interrogatorio tiene que ser grabado. ¿Por qué? Porque así puedes analizar posteriormente lo que se está haciendo con otros profesionales. Luego, hay un establecimiento de una línea base. Se hace una conversación inicial, se comienza con preguntas que son neutrales, que no tienen que ver con el caso, que no son amenazantes, y esto establece la línea del comportamiento no verbal cuando no se encuentra bajo presión, ¿no? Y se observan estos comportamientos. Eso es mediante observación directa y se van registrando las respuestas. De esa manera establecemos la línea base, ¿sí? Ahora, se hacen preguntas clave y se observa. Acá se hacen preguntas abiertas, preguntas cerradas, se alterna entre preguntas para que se permita al sospechoso explayarse y pues que luego las cerradas para que nos dé preguntas, o mejor dicho, respuestas más específicas. Se hace la observación de microexpresiones y gestos. Una microexpresión es una expresión facial que sucede pero en menos de un segundo, ¿sí? Que así hemos, vamos a decir que evolucionado como para camuflar las emociones. Entonces hay que prestar atención a esas microexpresiones faciales, cambios en la postura, movimientos de manos y pies, otros gestos, todo lo que pueda indicar estrés, una evasión o que esté mintiendo, que hay incongruencia en el relato. Y esto se debe comparar con la línea base. Comparar las respuestas no verbales durante las preguntas clave con la línea base establecida anteriormente. Esto es fundamental. De esta manera, nosotros podemos ser más precisos. Entonces, viendo un video que te lo encontraste en YouTube, no vas a poder hacer esto. No vas a poder hacer esto porque no tienes una línea base del comportamiento. El siguiente paso es el análisis contextual, súper importante. Es una interpretación que se hace con mucha cautela. Se interpretan las señales no verbales considerando el contexto emocional, cultural y situacional del sospechoso. Hay lugares en los que se suele mover mucho las manos. Hay personas que pueden tener la creencia de que hacer el contacto visual quiere decir que estás diciendo la verdad y puede que haga contacto visual mucho tiempo. Eso no quiere decir nada, es algo que la persona cree o que socioculturalmente lo ha aprendido. Luego hay que ver patrones consistentes, buscar patrones de comportamiento no verbal que indiquen nerviosismo, engaño o de pronto sinceridad en la persona. Para eso, lógicamente, todos los que hagan este análisis
tienen que haber sido entrenados en las FACS, en el lenguaje no verbal, microexpresiones faciales, qué sé yo. ¿Sí? Y finalmente se complementa con evidencia, se valida con evidencia, se utiliza el análisis del lenguaje no verbal como una herramienta complementaria, se valida las observaciones con evidencia física, testimonios, otros datos que puedan haber en una investigación, ¿sí? No dependencia exclusiva, evitar depender de este análisis, como que de este análisis depende que saquemos conclusiones para algo, no se debe sacar conclusiones. De hecho, hay equipos, se usa tecnología para poder hacer este análisis de una forma más profesional, porque no solamente estamos hablando de lo que vemos, sino de la voz. Por eso se graba, se mete en un software y hay softwares especializados en esto que te van indicando el nivel de ansiedad de la persona, no necesariamente de ansiedad, sino cuándo ha subido el tono de la voz, cuándo ha bajado el tono de la voz, cuándo ha empezado a haber presión del habla, si hay pobreza del habla, todo eso se puede analizar posteriormente escuchando. Entonces, no es solo mirar algo, wow, esto quiere decir, no es así. Sin una línea base y sin conocer el contexto, no sirve de nada. En la serie Lie to Me, donde se ve que son súper profesionales, que miran a una persona y solo con ver ya saben todo lo que pasa, eso es totalmente falso, eso no sucede, ¿sí? Por lo tanto, ver un video y analizar el lenguaje no verbal también es un circo. Eso no es como se hace de forma profesional. Sin embargo, sí existen las microexpresiones faciales, sí existe el análisis del lenguaje no verbal. Ahora, como psicólogos, en el área clínica, en nuestros pacientes del día a día, a la mayoría de nosotros, ¿nos sirve de algo? La verdad es que de muy poquito. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que nos buscan para consulta no están viniendo para mentirnos. ¿Qué ganarían mintiendo? Pero sí nos sirve para identificar cuando la persona está muy triste, cuando la persona está más ansiosa. Puedes darle la utilidad, pero no es vital ni fundamental que sepas todo esto, a diferencia del área forense, donde sí se suele utilizar mucho. Pero para eso necesitas entrenamiento, necesitas un protocolo para poder hacer el análisis no verbal y necesitas tecnología para poder hacerlo. Entonces, esto es verdad, pero no como lo presenta Marifer Centeno.